La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a estar en la mesa de trabajo, desde luego cada uno en sus respectivos estudios, el profesor Orlando Goncalves, Jimena Charri, Óscar Lozano, más adelante se integrará al equipo Alejandro Velandia, quien les habla Alberto Ávila. En el control máster nos acompañará el ingeniero sonido Luis Daza. Como siempre, iniciamos con el análisis internacional de los temas que realmente han hecho historia, han sido un registro importante para el mundo, para Colombia, lo que ha significado las elecciones en Estados Unidos, las elecciones en Brasil, e igualmente las elecciones en Bolivia, la crisis política que está viviendo Perú, en fin, todos los fenómenos políticos que naturalmente tienen que ver mucho con la actividad económica, con el rumbo que toman los países, específicamente Estados Unidos, que sabemos que Joe Biden cambiará el rumbo en materia económica, en materia política, en materia de relaciones internacionales, en materia también de el tema del orden climático y todo lo que tiene que ver con la nueva concepción de los demócratas que llegan nuevamente al poder en los Estados Unidos. Hoy nos acompaña el profesor Orlando Goncalves para que analicemos este balance del año 2020 con pandemia, con crisis sanitaria, con todos los elementos que hemos sufrido, pero que realmente estos fenómenos políticos están marcando un derrotero de qué será el año 2021 en este sector en América Latina y en general en el mundo. Profesor Orlando Goncalves, muy buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico. ¿Y cuál es este balance que podemos hacer en lo político que tiene mucha incidencia en lo económico a nivel mundial? Buenas tardes, Luis Alberto. Como siempre, un gusto poder estar con ustedes y compartir con ustedes y con la audiencia. Bueno, la verdad es que, como lo hemos conversado en otras oportunidades, el tema de la pandemia ha golpeado mucho al estamento político porque nadie estaba preparado para esto, pero me parece que la peor parte se ha presentado cuando se trató de hablar del falso dilema o salvamos vidas o salvamos economía. Y al final de cuentas ni salvaron vidas ni salvaron economías. Nuestros liderazgos en la región, en Latinoamérica en general, han improvisado una y otra vez. No es mucho el caso que le han hecho a las voces que realmente conocían del tema de la pandemia, a los científicos, a los médicos, a los infectólogos, a los estadísticos, a los acuaristas, y esto ha llevado a que tomen decisiones políticas que en el fondo, en algunos países han tratado de ayudar a la gente, pero en la mayoría de los países han dejado a los ciudadanos desamparados en esta situación. Con el agravante, como lo dijimos al principio, ni se salvaron vidas, ni se salvó la economía. Ahí estamos sufriendo, la economía sigue devastada. Al principio se hablaba de que necesitamos un par de años, ahora se habla de que necesitamos tal vez 10 años y ya comienzan a hablar de que se necesitan a lo mejor 15 años para recuperar el tema económico, y eso por supuesto agrava las crisis políticas y estamos viendo movimientos sociales y protestas en Chile, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Colombia. Y esto se va a seguir regando por Latinoamérica en la medida en que nuestros gobernantes no entiendan que ellos están allí para gobernar para los ciudadanos, no para algunos intereses en común. Orlando, buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta. Por favor. Gracias. Pues realmente tengo dos. Quería preguntarle, ¿usted cree que pueda existir una teoría de conspiración? Eso es algo que comentan mucho en Estados Unidos y pues aunque a uno le parezca a veces como que no tiene fundamento, hay personas que lo argumentan y tienen o consideran tener fundamentos para considerar que pueda existir una teoría de conspiración. Y la segunda, quería preguntarle, ¿usted cree que el nuevo presidente Biden puede hacer que la relación con China
sea una buena relación, diferente a la que ha venido teniendo Trump con el tema de temas económicos y políticos? Mira, vamos por la primera parte. La teoría de la conspiración ha existido desde que existe la humanidad, tan simple como eso. Solo que ahora hay voceros con unas voces muy potentes que la han potenciado. Comencemos por el señor Trump. Él sigue en una realidad paralela de que él ganó la elección. Pues él sacó menos votos que Biden, pero él ganó la elección con los votos legales. Y después de los votos legales pasaron a los muertos que votaron, y de los muertos que votaron pasaron a las máquinas, y de las máquinas pasaron al software, y del software pasaron a que fue Hugo Chávez, que murió hace 7 años, por cierto, el que creó ese software, y entonces, y Starmatic, no sé cuánto. Bueno, resulta que Starmatic estuvo en un condado de 3.243 condados que tiene los Estados Unidos. Estuvo en Los Ángeles solamente. Pero bueno, esa teoría de la conspiración sigue, ha generado muchísimo daño a lo largo del planeta, porque no es solo en los Estados Unidos. Vemos aquí, tengo un caso, si me permiten la anécdota muy rápidamente. Una buena amiga de la señora que me cuida, es decir, de mi esposa, decía que, y hablaba del estado profundo y de la teoría de la conspiración y que la mascarilla era un bozal que nos estaban poniendo, bla, 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 bla. Bueno, y todo eso era correcto para ella hasta que un hermano de ella casi muere por COVID. Entonces, cuando ella vio esa realidad, cambió. Entonces, la teoría seguirá existiendo. La pregunta es dónde están las pruebas de esa teoría. ¿Cuál es la teoría? Que Bill Gates se va a apoderar del mundo, por el amor a Cristo. O sea, ya él es dueño de una buena parte del mundo. Y así podemos seguir nombrando. Y el tema de Biden y China, pienso que va a ser una relación, por lo que veo, puede ser una relación con 2 ejes. El primer eje es, oiga, sentémonos y arreglemos las cosas en paz, pongámonos de acuerdo, cómo llevamos adelante la relación, cómo vendemos, cómo facturamos, cómo producimos, etcétera, etcétera. Y pienso que van a tratar de llegar a un acuerdo. El problema va a estar en las intenciones de China de seguir presionando para el tema de Hong Kong, y ahora, y más grave aún, de seguir presionando para el tema de Taiwán. Entonces, el tema se pone muy complicado, porque a mí sí me parece que el presidente Biden no va a permitir que China se anexe Taiwán y que China siga entrometiéndose en Hong Kong, a pesar de que es su territorio, pero el problema es que hay un retroceso en las libertades democráticas y en los derechos humanos. Entonces van a tener ese doble eje en esa relación. Eso va a hacer que el balance de la geopolítica mundial vuelva a cambiar. Estados Unidos se ha salido un poco de ese balance. Creo que Joe Biden se va a reinsertar, va a rescatar a sus aliados de siempre, a la Unión Europea, y eso los va a solidificar para poder entonces negociar con China. Creo que van por ahí las cosas. Perfecto. Esa es una perspectiva bien interesante para lo que estamos viviendo. Está conectado con nosotros Alejandro Velandia. Esta semana en Wall Street, Alejandro, hay un repunte muy importante. Uno de los factores que se está dando, Alejandro, es el tema de la vacuna. O sea, hay un optimismo rebosante y los mercados están respondiendo a esta situación, Alejandro. Sí, un especial saludo de nuevo, otra vez acompañándolos en este agradable jueves, aunque está haciendo mucho frío en Chicago, pero pues ya les contaré más cosas, haciendo investigación de primera mano, porque este es mi propósito de estar en los Estados Unidos, o sea, recoger noticias de primera mano, hacer investigación de primera mano, y no estar repitiendo lo que dicen los medios, porque si nos ponemos a replicar lo que dicen los medios, pues ¿qué estamos haciendo, no? Un saludo muy especial a nuestro invitado de hoy, doctor Orlando Goncalves, mucho gusto volverlo a saludar, y a todos mis estimados colegas y doctores. Estamos mirando, por ejemplo, el tema de la tendencia en el mercado. Volvemos a ver una noticia muy positiva hoy en la Bolsa de Nueva York, con su índice, el Dow Jones, este agrupa las 30 más importantes
del sector industrial. Este lo vemos hoy subiendo a los 30.024 puntos, subiendo el 0.47%. Recordemos que estos indicadores vienen haciendo récord desde el gobierno de Donald Trump. Por eso yo digo, más que ser filial de una política o de ideas, hay que aplaudir pues al que está teniendo logros, porque estos son los ejemplos a seguir con los temas de desarrollo. Porque es importante cuando los mercados de valores suben, porque no solo las empresas se dinamizan, el mercado se dinamiza, sino los que tienen sus dineros guardados precisamente en estos fondos, pues incrementan su riqueza. Entonces es muy importante. Son los casos positivos del sector del capitalismo, ¿no? Miramos, por ejemplo, el segundo índice más importante de la bolsa, para muchos es el primero, es el Standard & Poor's 500. Hoy lo vemos subiendo a los 3.671 puntos, levemente positivo el 0.07%. En caso de bolsas extranjeras fuera de Estados Unidos, miramos bolsa de Alemania en su indicador DAX alemán, está cayendo hoy menos el 0.45%, cerrando en los 13.262 puntos. En el caso de Asia, Pacífico, recordemos Japón, que es la tercera economía más importante del mundo por Producto Interno Bruto, vemos a su indicador en la bolsa el Nikkei, subiendo a los 26.809 puntos y subiendo también levemente el 0.03%. Miramos también refugios, materias primas. Recordemos que a los oyentes que estoy en la bolsa de Chicago, precisamente aquí a unas cuadras, donde estamos recogiendo también sentimiento del mercado, tendencias. Recordemos que muchas de estas materias primas se transan en esta bolsa que es especializada en el manejo de materias primas. Vemos al oro subiendo hoy 0.67% positivo y cerrando en los $1.842 por cada onza. En el caso de la plata, miramos que también es otro refugio a nivel internacional, cerrando en los $24.13, subiendo el 0.21%. Ya más adelante los acompañaré con temas de materias primas que son importantes ya dentro del panorama nacional en Colombia. Pero hay una cosa importante que les quería comentar. Recogiendo sentimiento a nivel de economía y política, vemos que mucha gente está inconforme en los Estados Unidos con el tema de las elecciones. Y hay que recalcar otra cosa. Joe Biden no ha sido declarado oficialmente presidente de los Estados Unidos. Hay muchas demandas. Estos estados pendulares donde se tienen muchas demandas no han oficialmente declarado a ganador a Joe Biden. Recordemos otra cosa, Joe Biden Me parece que está equivocado, Alejandro. Ya es oficial. Michigan, Arizona, Nevada, Georgia declararon y certificaron la votación de Joe Biden. Pero hay otra cosa que yo te iba a comentar. Lo que pasa es que gran parte de esto se va a llevar a la Corte Suprema. ¿Por qué se va a llevar a la Corte Suprema? El que está liderando precisamente esto es el exalcalde, el ex famoso alcalde de Nueva York, por resultados, Rudolph Giuliani. Él precisamente está presentando unas demandas porque hay testigos, y qué bueno que usted me da la oportunidad para ampliar información. Hay testigos, recordemos que acá cuando hay un testigo falso sobre estos temas, se va 5 años a la cárcel. Pero resulta que ya hay muchos testigos, decenas de testigos en cada de estos estados pendulares, porque con estos testigos es que se están establando las próximas demandas que se van a llevar a la Corte Suprema. Alejandro, hay otra serie de cosas que estamos, hay otra serie de cosas que estamos mirando también. Precisamente por eso estamos acá recogiendo este tipo de información. Hay otras cosas, claro, es que hay una cosa, y que yo los voy a llamar a esto también. Los medios de comunicación no pueden dar algo hasta que oficial y certificadamente se haya dado. Los medios de comunicación en su mayoría dieron los resultados positivos cuando oficialmente no se había dado nada. Entonces nosotros tenemos que hacer este tipo de investigación, no por afinidades que tengamos, sino por el resultado que se vaya dando oficialmente aprobado. Pero hay una cosa con la que quería terminar. Hay una cosa que los llevo al análisis a todos ustedes. Lo hablaba la otra vez, cuando hay resultados positivos y uno ve quiénes están ganando con esto y quiénes están perdiendo con esto, ahí es cuando uno se viene a enterar, hay un bloque, porque resulta que hay 2 placas tectónicas que se están peleando el poder en el mundo. Uno, que son los de la nueva tendencia, que es el transhumanismo, que se van todos a la tecnología y a dejar al ser humano, más que todo, precisamente en sus sitios encerrados. Y los que tratan de defender la teoría
del nacionalismo, donde cada uno quiere defender y desarrollar sus posiciones en cada país. Entonces, ¿a qué lo llevo en el análisis? Si ustedes miran la crisis, miren el sector tecnológico, cómo se volvió de rico. O sea, todas las empresas de tecnología en este momento están desbordadas en riqueza, pero porque se está canalizando todo a través de ellos. Entonces, cuando hagamos análisis, miremos quiénes están ganando con esto y quiénes están perdiendo. Y hay otra cosita que les quería dejar. Dentro de esto que muchos están hablando acá, muchos decían, ¿cómo es posible que en los votos que se hicieron por correo, muchos de estos llegaron fue 95% o más a favor de Joe Biden? Y otra cosa, ¿por qué votos que ya habían llegado antes del cierre de las elecciones supuestamente se empezaban a contar después? Entonces son cosas de las que están mirando acá. Muchos testigos precisamente están hablando este tipo de cosas. Alejandro, ya para que hagamos el diálogo muy constructivo. Me da un segundo. Sí, siga, profesor. A ver, vamos por parte. Alejandro, hay que ser serio en este tema. Primero, hoy justamente se cumplen 30 días de la elección. 1. 2. Se han rechazado en las cortes estatales 32 demandas de Donald Trump por 2 motivos básicamente: inconsistencia y falta de pruebas. El tema de los testigos se ha venido hablando desde el día de la elección. La Corte Suprema de Justicia ni siquiera va a aceptar el caso si no hay pruebas congruentes, pruebas fehacientes. Y no las hay. ¿Por qué Joe Biden sacó una ventaja enorme en los votos anticipados por correo? Porque esa fue su estrategia y sobre eso basaron su campaña en vista del tema de la pandemia. Tan simple como eso. Entonces, ya Pensilvania, Michigan, Arizona, Georgia, Nevada certificaron los resultados. No hay vuelta atrás. No hay cómo cómo desandar ese camino, porque no se han presentado las pruebas. Es así de simple, Alejandro. O sea, si hubiese pruebas, ya las hubiesen reventado, pero han pasado 30 días. Hoy se cumplen los 30 días. Ahora, esta conversación la podemos tener muchas veces. Yo le invito a Alejandro que esperemos el día 14 de diciembre. Ese día... Sí, eso es interesante. Ahora contesto la réplica. Ese día, Alejandro, un segundito. Lo importante, lo hemos hablado en distintas ocasiones, es que la Corte Federal, la Corte de cada estado, pues va certificando, porque realmente, y cada gobernador en cada estado también tiene pues la autoridad para certificación del proceso electoral. Y como lo hemos comentado también, el día que el colegio electoral defina la votación, porque ya obviamente ratifica que Joe Biden es el presidente. Entonces, por eso, pero es que antes, Alejandro, hasta el momento, en derecho, o sea, estamos en la voz del derecho. El director de la emisora es el doctor José Gregorio Hernández, que es un gran constitucionalista. O sea, no puede adelantarse al debido proceso. O sea, ¿el debido proceso cuál es? Eso, que las partes entreguen las pruebas. Entonces, si hay pruebas, dame las pruebas y te daré el derecho. ¿Cuáles son las pruebas que se tienen, Alejandro, o que usted tiene, por ejemplo, en su poder, para poder decir, yo tengo de tales estados pruebas? Obviamente esas no las están dando. Acaba de decir el profesor Orlando Goncalves que varios estados, en el caso de Georgia, ya han certificado que el ganador es el presidente Joe Biden. Entonces, claro, si se tiene, y si usted tiene unas pruebas específicas, Alejandro, pero es con pruebas, porque si no, está desorientando a la opinión pública. Claro, es que ese es el respeto que se debe tener a la opinión pública. De acuerdo. Si usted, totalmente de acuerdo. Estamos en la voz del derecho, por eso le repito, estamos en la voz del derecho. Perdón, un segundo, termino la idea. Precisamente por la inquietud, claro, precisamente por la inquietud de que muchos han visto el programa y muchos en Estados Unidos han visto esto, por eso lo cito, porque es importante. Vuelvo y cito algo, porque se estaba dando como ganador a Joe Biden cuando no se tenía oficialismo, por un lado. Por otro lado, es importante también que me dejes responder, ¿no? Por otro lado, también es muy importante mirar algo, que es que las pruebas se están sacando y eso está en evolución, porque es que la demanda es a la Corte Suprema precisamente. Entonces la Corte Suprema dirá la última palabra. Es que ya que no estoy haciendo afiliación de ningún tipo, estoy hablando es precisamente de datos que van a esa demanda que se va a la Corte Suprema, que es la que tiene la última palabra.
A eso voy, porque precisamente se estaban hablando de inconsistencias en los votos, de que habían votos también de personas muertas, de que habían votos y precisamente personas que estaban presionadas para que no dijeran la verdad. Estas son las demandas y estos son los testigos de los que están hablando. Y nuestra obligación, obviamente, como personas que participamos en medio, es poner las cosas desde ambos ángulos, porque precisamente esa es la demanda del oyente, que es el que quiere que se hable de esto también. Entonces, por eso lo pongo en contexto para un análisis sin sesgo. No, exacto, Alejandro, perfecto. Pero la primera fase es que todo tiene unas etapas. Usted no puede llevar a la Corte Suprema de Justicia sin antes pasar por la Corte Federal. Claro. Primero la Corte Federal tiene que dar un fallo, y ya van cortes federales que han fallado en contra de las demandas, porque como se ha dicho, no solamente 32, nosotros, lo han dicho medios. 32 han fallado a favor. Entonces, son los jurídicos los que están dando la razón. O sea, yo no puedo, dijéramos... Por eso estoy diciendo, para dejar la línea clara, que eso va a ir a la Corte Suprema y que ella es la que tiene la última palabra. Por eso estoy siendo muy claro. Si la Corte Inferior ya resolvió y dijo que las demandas no son procedentes por inconsistente o por falta de prueba, la Corte Suprema ni siquiera se va a tomar la molestia de admitir la supuesta demanda que se supone va a presentar el equipo del presidente Trump. Sí, precisamente, eso es lo que tenemos que mirar, cómo lo resuelven y si va a llegar de verdad hasta allá, porque lo que están pensando es en llevarla allá. Porque es que hay una cosa, hablando precisamente de resultados, porque es que esto lo hay que mirarlos con analistas, no con afiliación de sentimientos. ¿Qué es análisis sobre la información? Que si vemos que Donald Trump hizo un gobierno, yo estaba acabando de leer indicadores. Estos indicadores no son fantasmas, son reales. Estos indicadores subieron en efecto una base, unas políticas económicas que crearon este ambiente de negocios. Esto no se dio porque sí, ¿sí? Entonces, ¿a qué es lo que voy con esta información anclándola? Porque en el análisis nos toca ser muy asertivos. Cuando estén pasando los momentos y los sucesos, porque muchos oyentes me dijeron, ¿cómo es que se está dando el presidente a Joe Biden ya por hecho cuando hay unas demandas y esto se va a llevar a las cortes? Entonces a los oyentes también hay que decirles, hay que escucharlos, porque no es solo lo que uno se quiera escuchar, ¿no? Para uno sentirse bien en su ego, sino es precisamente mirar la ponderación en la información para abrir esto y mirarlo desde todos los ángulos, porque muchos han hablado de que hay mucha corrupción de lo que se hizo por parte del Partido Demócrata. Hay que mirarlo, así no le guste el Partido Demócrata o no le guste, o le guste el Partido Republicano o no le guste, porque esto es lo que le gusta a la gente realmente, ¿sí? Que se debata, se abra información, y lo que estoy diciendo, acá tenemos toda la razón, pero hay que precisamente mirar si va a llegar hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema va a tomar decisiones. El 14 de diciembre hablamos, Alejandro. Eso. Sí, bueno. Profesor Oscar Lozano. Sí, muy buenas tardes, profesor. Profesor Oscar Lozano, sí, estamos ya escuchándolo perfectamente. Estábamos pendientes de analizar un tema que es importante en el campo internacional para hacer un giro, es el tema de la Comunidad Andina de Naciones, de la CAN. Pues obviamente la Comunidad Andina de Naciones está aprobando y apoyando todo el tema de la protección y desde luego el desarrollo de programas importantes en la Amazonía. ¿Cómo es el panorama en esta materia económica? Profesor Oscar Lozano, bienvenido a Panorama Económico. Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico. Un saludo para usted, doctor Ávila, para nuestro invitado, doctor Goncalves, para el resto de colegas y para nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Pero yo quiero hacer una salvedad antes de entrar al tema que es muy importante, panorama ambiental, y es un mensaje al compañero y colega Alejandro Velandia. Yo creo que es necesario aceptar las cosas. No podemos seguir en el mismo fanatismo de no aceptar las cosas. A los ganadores hay que aceptarlos, a los que pierden hay que aceptarlos. Y el señor Donald Trump perdió por dos razones, y perdón que lo diga, su desprecio por el cambio climático. Uno, su mala política en el tema de la aplicación y del control del virus, de la pandemia del COVID-19, que hoy, lo tengamos así, están llegando a 1 millón de muertos en Estados Unidos. Y usted que está allá lo sabe muy bien. La gente repudió, y la gente, yo me pregunto una cosa, respetando su posición, ¿por qué la gente salió cantando y por qué la gente salió avivando y estaba alegre y contenta cuando ganó Biden hace un mes? No sería porque sí. ¿Por qué la diferencia de 5 o 4 millones de votos? Eso no es gratuito. ¿Por qué? Porque el señor Donald Trump demostró su desprecio al multilateralismo,
demostró su desprecio por el cambio climático cuando se dio el lujo de decir que lo del cambio climático era un chiste. Entonces ahí están las consecuencias. Ganó Biden, aceptemos las cosas como son. Qué pena, pero hay que ser objetivos y analíticos en el tema de la política internacional. Alejandro, ese mensaje hay que reconocer, y como usted mismo lo dice, hay que mirar las cosas de diferentes ángulos, pero no a estas alturas de la vida seguir en posiciones sectarias y fanáticas, que es lo que usted ha demostrado durante mucho tiempo. Qué pena ser tan sincero, lo digo con todo respeto. Sí, hay espacio para la réplica, ¿no? Permítame, doctor. Sí, El nuevo compromiso de la CAN, como usted ha señalado, doctor Ávila, está representado en el acuerdo de 5 países: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es una carta ambiental, ¿para qué? Para proteger la biodiversidad y la Amazonía. Esta carta ambiental, que fue firmada hace unos días en Leticia, en Amazonas, lógicamente que demuestra 2 cosas muy importantes. La necesidad de proteger los ecosistemas de la región andina suramericana. Y esto constituye un serio compromiso, un serio mensaje y una invitación para los países emisores de gas carbónico a disminuir la contaminación. Nos estamos refiriendo precisamente a Estados Unidos, nos estamos refiriendo a China y a algunos países de Europa. Iván Duque, el presidente de Colombia, presidente de la comunidad andina, ¿no?, ya ha dicho algo, que es necesario que, a pesar de que nuestros países del área representan una mínima parte de la emisión de gases de efecto invernadero, son vulnerables a los efectos del cambio climático. La Carta Ambiental reconoce en esta zona que esto se concentra un alto porcentaje de la biodiversidad del planeta, que cubre una gran zona de selva amazónica, que es el pulmón del mundo, que provee, atención, cerca del 35% de la producción agroalimentaria del mundo, que es vulnerable a desastres naturales como lo que ha pasado, lo que vimos en San Andrés. Y algo muy importante, y vale la pena señalar, queridos oyentes y queridos colegas: Colombia es el país más rico en biodiversidad en el mundo. Uno de los más importantes, porque tiene mucha riqueza en ¿qué? En fauna, en flora, en aves, en fauna marina, en agua pura. Tiene los grandes parques naturales, tiene las grandes represas. Entonces, lógicamente, que tenemos la obligación de ¿qué? De defender el medio ambiente. Entonces, cuando están hablando de que es la selva amazónica, porque es que la Amazonía, recordemos, es el pulmón del mundo. El río Amazonas recorre 3 países: Perú, Colombia y Brasil. El río Amazonas es uno de los ríos más caudalosos y de mayor extensión a nivel mundial. Si se acaba la Amazonía, qué triste decirlo, no vamos a poder respirar el aire puro. Por eso se dice, la Amazonía es el pulmón del mundo. Entonces, eso lógicamente que hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso es la finalidad de esta carta, el compromiso. ¿Por qué? Porque cada día el calentamiento global va a ser peor. Cada día vamos a tener mayor escasez de agua. Entonces, necesitamos promover una economía circular, una sostenibilidad, una lucha principalmente contra los delitos ambientales como los incendios hace pocos días, el incendio del Parque Natural en Patascuay, en Navillo, los efectos de los cultivos ilícitos, que el narcotráfico, los cultivos de coca y amapola, pues dejan a un lado la producción alimentaria y generan infertilidad, la minería ilegal. Entonces, por ende, para terminar este comentario, hay que propender por el reciclaje, por el fortalecimiento de energías solares y limpias. Doctor Ávila, gracias. Sí, profesor, muchas gracias. Alejandro. Siga, Alejandro. Y obviamente todo acá dentro del respeto, como debe ser, sin juzgar de fanatismo, porque de pronto se habla desde el fanatismo, ¿no? ¿A qué me refiero con lo que voy a decir? Está muy bien lo del cambio climático, pero por favor abramos los temas y expliquemos. Los cambios deben ser graduales. En Colombia, por ejemplo, Ecopetrol y las petroleras en Colombia nos han dado mucho dinero. El sector energético durante 20 años ha sido el jalonador de la economía. Nosotros no podemos empezar a gravar ni a castigar a las empresas que nos han dado de comer y nos han dado de vivir. ¿Cuál es la idea? Que lleguen a hacer una transición, que se les den los recursos y que se les den las exenciones que requieren para hacer esas grandes inversiones. Porque yo les puedo hablar con propiedad del tema. ¿Por qué? Yo cotizaba mucho en compañías de energía limpia en Europa y en Asia. Casos, ejemplos, Hanwha Solar One, Jinko Solar Holdings, LDK Solar y muchas otras. ¿Qué es lo que pasa? Cuando
uno quiere hacer esta inversión en estas tecnologías, eso tiene mucho costo. Y eso a veces es mientras que se monta la infraestructura, mientras que se empieza a hacer la transición. Entonces hay que ayudarle a estas empresas a que hagan esta migración. Estamos de acuerdo con el cambio climático, se debe dar. Pero Colombia, por ejemplo, que recibe tantos ingresos del sector de hidrocarburos, no puede parar esto de un momento para otro, ni seguirse cayendo, porque toca hacer una transformación de economía. Hablando de lo que decíamos, de lo del tema de Donald Trump y Joe Biden, lo traigo es precisamente en base a los oyentes, porque es que nosotros estamos es para nuestros oyentes, no para nuestros deseos y nuestras ideas. ¿Y por qué voy a esto? Muchos decían, en el programa pasado dije que la transición, muchos decían, ¿por qué está hablando de transición si no se ha dado oficialmente? Se está hablando de que hay una demanda que puede llegar a la Corte Suprema, que es la que puede tomar la decisión. Nosotros, hasta que no veamos una noticia hecha, real, fundamentada y oficial, pues nosotros no podemos dar nada, porque estaríamos cayendo en una falsedad. Me refiero a una noticia que sea oficial. Esto por otro lado. Y por otro lado, dicen que es que Joe Biden ganó, es que hay que mirar unas cosas que pasaron, que hasta ahora se está destapando la corrupción también política que hay en los Estados Unidos. O sea, es que hay algunos casos que se han presentado que sí son reales, que llegaban cosas que eran incongruentes, que habían jurados que no estaban bien articulados, que había una serie de cosas, pero lo más importante, los testigos. Vuelvo y repito, hay decenas de testigos y que me han dicho, comente esto, por favor. Lo hago es por eso. Hay decenas de testigos que están bajo juramento. Recordemos, cuando una persona bajo juramento acá llega a hacer falsedad sobre este tipo de cosas, le meten 5 años en la cárcel. Ese es el agravante. Pero hay decenas en varios estados que eran estos pendulares donde están diciendo las irregularidades. Entonces esto lo traigo acá para seguir abriendo información y saber precisamente a través de este medio en qué estamos. Hasta que no se vuelva oficial lo de las cortes o hasta que no se vuelva oficial qué pasó en la totalidad, pues nosotros no nos podemos avanzar y ahí el público tiene la razón, porque al público hay que darle la razón en lo que se quiere. Hablando de cifras económicas, yo trato de hacer siempre un espaldarazo al que saca resultados positivos, sea en lo social o en lo económico, porque eso es lo que merece precisamente aplausos. Entonces, si miramos todos los indicadores de fuerza que se generaron en el gobierno de Trump, son positivos, no son negativos. Estaban llevando al país muy bien, estaba otra vez retomando la senda de ser fuerte energéticamente, de bajar los impuestos a las empresas para seguir incrementando el mercado, de seguir rebalanceando el comercio bilateral con los países más importantes del mundo, porque Estados Unidos tenía mucho déficit comercial con ellos desde hace 30, 40 años. También estaba mejorando el empleo, la tasa de desempleo llegó al 3.5%. Entonces, precisamente, me parece muy bonita hasta la palabra para desglosarla. Fanatismo es cuando uno mira las cosas sin objetividad. Cuando uno mira con datos y se sustenta con ellos, está saliéndose al mundo de la realidad. No es que no lo acepte. No, yo no soy ni filial, ni del republicano, ni de demócrata, para dejarlo claro. Soy seguidor de las buenas causas que generan los buenos resultados. Perfecto, Alejandro, muy bien. No, esa es la idea, de tener los distintos enfoques, pero ya hay unas realidades, Alejandro, eso es como en el caso colombiano, el presidente es el presidente Iván Duque, y obviamente la oposición tiene que ejercer su derecho a la oposición. En el próximo gobierno del presidente Joe Biden, pues tiene derecho a organizar la oposición el expresidente Donald Trump y hacer su equipo de trabajo y hacer una alternativa para que el Partido Republicano vuelva al poder. Eso se trata de la alternancia en el poder, o sea, eso es lo importante de las democracias liberales. O sea, que en un momento determinado se pierden las elecciones y sin fanatismo, como usted lo dice, Alejandro, los distintos grupos políticos pueden reorganizarse, construir una nueva plataforma, construir unos nuevos escenarios y obviamente la mirada para que vuelva a reconquistar el poder. Esta es una de las alternativas. Pero en este momento, y mirarlo desde los resultados, que es muy importante. Los resultados pueden ser positivos. Por ejemplo, aquí en Bogotá, el alcalde Jaime Castro hizo una excelente alcaldía y la siguiente alcaldía no la ganó el grupo de Jaime Castro, la perdió el Partido Liberal en ese momento. De tal manera que los resultados son históricos y pueden ser muy positivos desde el punto de vista económico, pero puede que el siguiente gobierno no sea el mismo partido. Esa es la contradicción y la paradoja de la política. De acuerdo. No siempre hace lo mismo. No ganan la siguiente elección. Entonces, ya Alejandro, la realidad es esa. O sea, yo no puedo tapar el sol con la mano. Ya hay 32 estados, como lo expresamos, que certificaron ya que el presidente es John Biden. Entonces, ahora que las demandas puedan escalar, algunas pueden llegar a la Corte si
la Corte Federal, la Corte de cada estado, falla en contra, obviamente pasa a la Corte Suprema de Justicia. Pero si la Corte de cada estado ya falló a favor de Biden, no puede pasar un proceso de la Corte Federal, de la Corte Estatal a una Corte General. Entonces hay que entender eso, que ese es el debido proceso. ¿Qué era lo que yo quería decir con el resumen en 10 segundos? Que es que nosotros no podemos hablar de estar dando resultados cuando no están certificados oficialmente en dar como ganador y cuando no se han agotado todos los procesos e instancias para poder certificar precisamente las elecciones. Esos se tienen que certificar. A eso voy. Pero los resultados ya están dados, o sea, no, claro. ya lo entregaron los distintos medios. Pero como hay unas demandas y hay unas quejas y hay unos... Eso no es excluyente. Las demandas pueden estar en proceso, pero si ya 32 estados fallaron a favor, pues quedan muy poquitos, quedan 18, entonces ya realmente es marginal, no es que sea la mayoría de estados que están obviamente a favor de Donald Trump, entonces no puede tampoco inventar realidades. La realidad es que ganó el presidente John Biden por más de 4 millones de votos a nivel general, y que los estados... Pero oficialmente, ahí le hago la pregunta, ¿oficialmente ya fue declarado? El 14 de diciembre se va a dar el resultado por el sistema, porque nosotros estamos tratando de hacer una... No, es que los resultados los dio... Hago la pregunta, perdón, vuelvo y hago la pregunta. Ya fue declarado de forma oficial, no por los medios, sino por el ente que se encarga de darlo como oficial. Lo hace el 14 de diciembre con toda la información que tiene. Lo hace el 14 de diciembre. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todavía no se ha dado. Y como todavía no se ha dado, uno no puede certificar noticias que no se han vuelto reales. Esa es una invitación, simplemente. Porque obviamente yo sé que este tipo de temas acaloran a muchos, y obviamente es normal porque ahí se nos salen las afiliaciones, ¿sí? Pero yo los invito a que noticia que demos es noticia que está certificada, porque a eso me invitaron los oyentes, precisamente. Es que nosotros somos... Sería bueno que los oyentes llamen a Panorama Económico y nos comenten. Está el micrófono abierto para que ellos comenten y presenten las dudas que usted dice que los oyentes quieran hacer. Los invitamos que directamente lo hagan, porque esa es la riqueza que las personas pueden decir. Claro, y mire, estimado colega, y lo bueno y lo bonito es que ellos se sientan escuchados y ellos se sientan los protagonistas del programa. Esa es la más. Exacto. Si usted tiene contacto con ellos, los invitamos con mucho gusto que participen, porque hasta el momento no se han reportado. Mire que muchos han dejado comentarios, de opinión precisamente abajo del video que emitimos a través de YouTube también. Perfecto, no, los podemos dar al aire y eso es legítimo que ellos se expresen, pero podemos tener en cuenta son los colegios electorales en cada estado, que son los que certifican, y esa será la última palabra. Vamos a escuchar al exministro Luis Fernando Alarcón. Vamos a trabajar un tema muy interesante, una propuesta que hacen un grupo de economistas que han estado dirigiendo la economía de Colombia hace muchos años, el caso del exministro Luis Fernando Alarcón, que fue ministro del presidente Virgilio Barco, y también otros exministros del presidente Álvaro Uribe, que han venido presentando una propuesta para bajar la tasa de desempleo. Escuchemos al exministro Luis Fernando Alarcón. Tengan una cierta flexibilidad, que no se cotice a pensiones, sino solamente a salud, que los aportes a las cajas de compensación pues no se hagan. Entonces es una modalidad un poco más flexible lo que se está proponiendo para discusión, desde luego. Uno lo que espera es que ojalá todos los involucrados en esta discusión pues tengan el sentido práctico y realista de pensar que lo que importa ahora es poder ofrecerle oportunidades de trabajo formal, porque claro, usted puede contratar informalmente con medio salario mínimo, lo que sea, pero eso es lo que se quiere evitar, y lo que se quiere proponer es un mecanismo que permita dentro de la formalidad tener la flexibilidad necesaria. El mecanismo se aplicaría durante el tiempo que dure la emergencia producto de la pandemia. Es decir, se está proponiendo que sea una medida perfectamente temporal durante el tiempo necesario, pues ya habrá que determinar cuándo se considera que se ha retornado a la normalidad para decir a partir de este momento ya no aplica la medida. Eso independientemente de otras cosas que tendrán que discutirse. En el país está claro que hay 3 reformas que son supremamente importantes: la reforma laboral,
la reforma pensional y la reforma tributaria. Son tres temas que se vienen necesariamente para el corto plazo, pero son discusiones de mucho más calado que habrá que discutir y generar consensos y hacer la discusión política y pública que se requiere, y habrá que ver como resultado de esas reformas. Recordemos, por ejemplo, que en el frente laboral hay una ministra de empleo que está dirigiendo uno de los expertos latinoamericanos más conocedores del tema, que más ha trabajado todos estos asuntos, que es Santiago Levy, un importante economista mexicano, que ha estado mirando la situación del país, que está empapado de las cosas, y seguramente ahí surgirán propuestas. Pero esto se está proponiendo como algo de verdad de emergencia, porque es que la emergencia que tiene el país es cómo logramos generar empleos para estos 3 millones de personas que han perdido su trabajo, que en este momento reclaman que se les encuentre en condiciones razonables para vincularse al mercado laboral. Y a eso es a lo que le estamos apuntando. Ahora, hemos hablado de una parte de la propuesta, que es esta de flexibilizar el mercado laboral mediante unas condiciones laborales, un contrato laboral de emergencia con condiciones transitorias, pero hay otras cosas que se están proponiendo. Se le está diciendo al gobierno nacional y a los entes territoriales, mire, ¿por qué no tratan de acelerar cierto tipo de actividades, de cosas que se pueden hacer, que son intensivas en mano de obra, como por ejemplo reparación de vías, adecuación de parques? Es decir, se nos pueden venir muchas buenas ideas al respecto de cosas que son útiles, que son socialmente necesarias, que requieren mano de obra no calificada, y que se pueden contratar y se pueden acelerar. Lo mismo que se está proponiendo, hombre, dentro de los planes de inversión pública que están definidos. Sí, esta es la intervención del exministro Luis Fernando Alarcón, haciendo una propuesta para la generación de empleo para superar la crisis que tenemos de más de 4 millones de desempleados en el país. Y pues es un punto de vista de economistas muy importantes, técnicamente muy capacitados, que representan a la escuela neoliberal en Colombia, porque ese es un enfoque básicamente de cómo generar empleo. Profesor Lozano. Sí, mire, yo tengo una cosa antes de que, porque el tiempo va avanzando y como a veces... Sí, señor. El tema de 2 temas importantes que quiero abarcar. El tema de la discusión del salario mínimo actualmente, que viene a propósito que está relacionado con el tema del desempleo. Mire usted que, como se sabe muy bien por los medios, en esta semana arrancó la negociación del salario mínimo, que va a tener vigencia a partir del 1 de enero de 2021. Arranca con una productividad negativa de menos 0.6%. El salario mínimo es el ingreso, recordemos que el salario mínimo, ¿qué es? Es el ingreso básico que tiene un trabajador, que en este momento es de 877.802 pesos. El valor agregado a precios constantes de la economía colombiana en 2020 tuvo una variación preliminar negativa de menos 8.39%. Los factores de producción, como todos lo sabemos, factor tierra, capital y trabajo, contribuyeron en menos 7.78%. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras propone que el salario mínimo, oígase bien, aquí encontramos el primer obstáculo, no suba más de 26.334 pesos. Si hacemos el cálculo, no pasa más de un 2.5 a un 3% del salario mínimo. Entonces, la pregunta es, ¿alcanzará realmente con la situación que tenemos a 26.000 pesos a un trabajador de tener ese aumento sobre una base de un salario mínimo? Entonces, eso valdría la pena preguntárselo al gobierno, preguntárselo a estos gremios económicos que miran un esquema neoliberal, pero no miran realmente la realidad económica, el bajo sustento, la baja capacidad adquisitiva que tienen los trabajadores en Colombia. Si hay un aumento desmedido del salario, como dicen algunos, esto generará más desempleo e inflación. Ya nosotros lo sabemos que en el campo de economía eso está totalmente anulado porque eso no genera inflación, eso no genera desempleo. Por algo entonces los altos funcionarios del gobierno se ganan más de 25 a 30 millones y no hemos visto que eso genere desempleo, genere inflación. Más bien, si hay un aumento
adecuado del salario, va a haber mayor poder adquisitivo y el Estado va a salir ganando porque la gente va a tener mayor capacidad de compra, le va a poder pagar los impuestos al Estado y va a haber una retribución. Las centrales obreras proponen un aumento salarial mínimo del 13% para el 2021. Proponen que sea de 1 millón de pesos, lo que equivale a un 13.9, y que el auxilio del transporte sea de 120.000 pesos. Y también que eso lógicamente va a tener un efecto positivo en la economía. Y por último, para cerrar este comentario, el tema de la balanza comercial que sigue en déficit. Las exportaciones colombianas en octubre del 2020 apenas aumentaron en 2.627 puntos de millones. Las exportaciones de combustibles, todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos es lo que sigue remontando o que sigue generando ingresos para la economía. Los departamentos que se han, digamos, caracterizado por exportaciones no minero-energéticas son Caldas y Huila. El destino a las exportaciones colombianas son Estados Unidos con un 29.6%, junto con China, Brasil, Panamá, Perú y Turquía, que son los principales destinos de exportación, y estos países representan el 57.8%. Los productos exportados de mayor incidencia en la economía colombiana en este periodo fueron el 60.6% el petróleo, el 19.9% el petróleo, el oro el 11.6%, el café el 8.6%, las juyas 8.5%, las flores el 4.2% y el banano el 2.5%. En total, las exportaciones en el periodo de enero, septiembre, octubre suman un aumento de 24.000 millones de dólares, pero que representan una reducción del 23%, hablemoslo así, con respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Pero las importaciones, ¿en qué se sustenta ese déficit? Que seguimos aumentando las compras al exterior. En este sentido, pues lógicamente que cada día pues tenemos un problema de déficit. Los principales proveedores son China, con un 24%, Estados Unidos un 24.2%, México, Brasil y Alemania, los cuales representan en total el 65% del total de productos importados. Se destacan productos como la maquinaria, los automóviles, los productos medicinales y farmacéuticos, el hierro y el acero. Y en el tema de las exportaciones, los departamentos con mayor incentivo, mayor producción para exportar son Antioquia, Cesar y Bogotá en un promedio de un 20%. Entonces la tarea con esto es que si aumentamos la productividad, el país va a tener, el gobierno va a tener un echar mano, pero si seguimos en déficit es muy difícil generar crecimiento como lo que se espera, y para el año entrante, como lo han dicho muchos analistas, si no hay empleo, viene el comentario que si no hay una generación de empleo, si no se aumenta la competitividad, la productividad, como lo hablábamos en programas pasados, pues lógicamente que va a ser difícil, como lo dicen muchos, pasar de un 2 a un 2.5% para el año entrante. Profesor Ariel. Sí, en resumen, el exministro Luis Fernando Alarcón lo que plantea básicamente es que se tienen el reto para Colombia es 3 reformas que tienen que pasar por el Congreso en un año preelectoral, que es muy difícil. El año 2021 es un año preelectoral y pasar al tiempo 3 reformas estructurales es muy complejo. La reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma pensional. Y esos 3 elementos son fundamentales para, pues obviamente, hacer un equilibrio en las finanzas y desde el punto de vista macroeconómico generar una estabilidad a mediano y largo plazo en el país. Vamos a ver hasta dónde tiene la gobernabilidad. La gobernabilidad es la sumatoria de las fuerzas políticas en el Congreso que le permitan tramitar estos 3 proyectos de ley al presidente Duque. Pero miremos los indicadores, Alejandro, de Colombia. ¿Cómo están los indicadores económicos más importantes? Sí, hay algo primero que iba a decir antes de cerrar con los indicadores. Que siempre invitémonos a hablar de resultados que ya estén y se hayan dado por hecho siempre con el medio oficial. Esto para no incurrir en estados de vacío y para no entrar en la especulación. Y siempre miremos desde todos los ángulos. Si llega a quedar de presidente Joe Biden, pues magnífico, y hay que darle un espaldarazo a lo que bueno que él haga. Si no llega a ser así y llegara a quedar Trump, pues también hay que hacer lo mismo. En Colombia también hay que hacer lo mismo. Si vemos que, por ejemplo, Duque tiene una buena noticia y quiere que, por ejemplo, los servidores públicos que ganan mucho, pues recojan un poco de dinero y se lo den a los más necesitados, pues también hay que hacerlo de aplaudirlo y recordarlo. No es solo críticas, sino es mirar quién está teniendo acciones positivas para bien de todos. Cerrando precisamente con temas de materias primas, recordemos en Chicago
Hoy la soya estadounidense está subiendo el 1.42% y se está transando en los $1.169. El trigo está cayendo hoy el 0.15% y está cerrando en los 584 pesos. Recordemos que este tipo de productos se cultivan, por ejemplo, en muchos países del mundo, en Estados Unidos, también en Argentina, grandes tierras y los campesinos que viven de esto. Miramos también temas de materias primas, temas de peso dólar. Hemos visto que el dólar sigue bajando con fuerza, gracias también, esto en beneficio porque pues Colombia importa mucha tecnología y maquinaria. El dólar está cerrando en los 3.468 pesos, cayendo hoy menos el 1.46%. Esto datos en tiempo real. Entonces, desde hace un mes veníamos viendo que el dólar rompió la barrera de los 3.800, 3.700, 3.500, hoy está cerrando en los 3.468. Muchos que me han dicho, ¿qué podemos esperar? ¿Qué puede suceder? Haciendo aquí oráculo a ver qué sucede. Resulta que obviamente la tasa de intervención en Colombia, la tasa del Banco Central de la República está en el 1.75%. La tasa de la Reserva Federal en Estados Unidos está en el 0 al menos 0.25%. Y se viene un gran paquete de estímulos. Entonces, estas cosas, cuando sobreabunda una materia prima en divisas, pues obviamente al abundar tiende a perder valor en el mercado. Y con la baja tasa, pues tendería a bajar más. ¿Qué podríamos ver? Pues que el dólar podría seguir teniendo una tendencia descendente, de pronto en próximos días generar un canal, pero podría seguir con esto porque pues sea el gobierno que sea en Estados Unidos, pues tendrá que seguir aumentando la inyección de estímulo de dinero y eso obviamente hará sobreabundar la materia prima dólar. Y cerrando también con tema de cotización en petróleo, materias primas, que volvemos y recordemos, todos estamos de acuerdo con la energía limpia, pero nosotros no podemos cerrar de un momento para otro una industria que nos da de comer. Miren lo que pasó con Venezuela, hoy está por debajo del millón, por debajo en algunos casos de los 500.000. Tienen muchos problemas precisamente. Y otro problema adicional, que no cogen la materia prima para transformarla, generar más empleo y venderla como producto de valor agregado. Miramos el caso del petróleo WTI, al día de hoy cerrando en $45.77 y subiendo el 1.06%. En el caso del crudo Brent, lo vemos cerrando positivo en el 1.24%, cerrando en los $48.85. El gas natural, lo vemos hoy cayendo fuertemente, menos 8.81%. Recordemos que gran parte de Europa vive del consumo de gas y su gran proveedor es Noruega y Rusia. Miramos, ya les había comentado el oro. El cobre hoy está cerrando en los 3.489 puntos y cerrando estable. Un saludo muy especial desde los Estados Unidos, desde la ciudad de Chicago, recogiendo sentimiento político del consumidor, temas de mercado de capitales. Un fuerte abrazo a todo mi equipo de colegas y a los oyentes, que muchas gracias por escucharnos. Queremos que aumenten, que repartan precisamente este link y que estamos dispuestos a escucharlos. Claro está, para eso estamos, para ustedes, para poder servirles con la mejor disposición y el mejor afecto para todos. Muchas gracias. Sí, La Voz del Derecho, www.lavozdelderecho.com. Nos pueden seguir y pueden obviamente dejar sus comentarios a través de las redes sociales. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Óscar Lozano, Jimena Charri y Alejandro Velandia. Nuestro invitado especial, el profesor Óscar Orlando Goncalves. En el Control Master estuvo el ingeniero de sonido Luis Daza. Muy buena tarde para todas y para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.